Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal, estimada Emérita, Denise, Gracie, Marisol, Claribel, Consuelo, Diana, ¿cómo están? Iniciamos en un par de minutos, ¿sí? Gracias. En unos minutitos iniciamos. Bien, ¿qué tal? Buenos días con todos. Mi nombre es Bruno Tapia Cornejo, coordinador académico de Derecho UTPC de Lima Centro. En esta oportunidad voy a tocar el tema que iba a exponer un profesor extranjero, pero que por razones personales no ha podido estar ahora presente, sin perjuicio que se pueda coordinar más adelante la fecha. ¿De acuerdo? Este es un tema de las funciones de la responsabilidad civil que abarca una panorámica bastante interesante para que ustedes lo puedan analizar, puedan reflexionar, porque es bastante casuístico. La imagen que ustedes tienen visualizando, esta idea de puente, es al final, si nosotros podemos ver una luz, podemos interconectar dónde empezamos con la responsabilidad civil y para qué la pensamos, porque la visión clásica que se tiene de la responsabilidad civil es solamente indemnizar, pero hay otras funciones que parecen que son muy importantes en un juicio de responsabilidad civil, y es a ello a lo que nos vamos a abocar el día de hoy. Entonces, fíjense el sumario que tenemos para desarrollar el día de hoy. Por favor, sus audios siempre atentos para no interrumpir, por favor. Vaya otro. Todos sus audios cuando ingresen, por favor, para no interrumpir, les agradecería mucho. Entonces, el sumario que vamos a ver el día de hoy en esta conferencia es, tenemos que partir de una idea de responsabilidad. Tenemos que hablar de las interacciones injustas, sin que esto implique que expresamente vamos a encontrar esta idea de injusticia en el código. ¿Qué aporte nos brinda el ordenamiento jurídico para comportarnos de acuerdo al derecho, es decir, el deber ser, el ideal? ¿Y qué es lo que pretende también la responsabilidad civil a partir de su principio más importante, que es el altero non laedere, es decir, el deber de no dañar? Y a partir de ahí se correlaciona con derechos y deberes de indemnidad. La coherencia parte del principio altero non laedere. Nos preguntamos si la idea de compensación, si la idea de otorgamiento de dinero es la única función que podemos visualizar en la responsabilidad civil. Para ello, también se encuentra el quinto punto, que son las funciones de la responsabilidad civil a partir de un artículo del profesor Papayanis sobre el particular. Ahora, si es que hemos dicho que la principal visión clásica que se tiene sobre la responsabilidad civil
es la idea de compensar, cabe preguntarse si en realidad lo puede cumplir o es que puede ser cumplido por otras ramas en particular. Cabrá pensar aquí alternativas para la idea de compensación, la idea de cumplimiento del que causa daño de forma injustificada, pueda responder frente a otra de forma eficaz y no solamente de forma ideal, es decir, que una decisión exprese que se hace responsable a alguien, pero en la práctica no termine siendo. Seguiremos con el valor de la jurisprudencia y cómo podemos ver las funciones en el ámbito extrapatrimonial con especial énfasis en el daño moral. Y terminaremos analizando y reflexionando sobre la idea de casos simbólicos o los conocidos como otorgamientos de sumas de dinero, más que daños simbólicos, es otorgamientos de sumas de dinero muy simbólicas, piensen en un sol, piensen en un dólar, de forma simbólica que no podría constituir una idea de sanción dirigido a que la víctima se enriquezca, pero en el fondo lo que quieren, lo que en inglés se denomina los nominal damages, es enviar un mensaje a la sociedad, que es lo que preocupa en particular. ¿De acuerdo? Reitero, por favor, cuando vayan ingresando su audio va a ser muy importante que lo puedan tener apagado y las cámaras en caso no las deseen prender. Entonces, fíjense, ¿de dónde partimos? Cuando nosotros hablamos de la palabra responsabilidad, tenemos que extender y nos abocamos al derecho romano la idea de esponsio y responsio, ¿no? De prometer, prometer a su vez la idea de cumplir una obligación y que esa obligación parta de la idea del balance. Yo me prometo y hay una persona que se compromete a su vez a cumplir los derechos y obligaciones que nosotros nos hemos acordado entre las partes. Pero, ¿qué sucede cuando vemos la imagen de la parte derecha, que es esta idea de desbalance? Entonces, hay responsabilidad en cuanto se vulnere el derecho jurídicamente protegido. Quiere decir que habrán supuestos en los cuales el ordenamiento jurídico justifica que determinados perjuicios no se requieran ser trasladados de la presunta víctima o el damnificado al presunto responsable o autor. Esta idea de incorporar presunto adelante de víctima o damnificado o del responsable o del imputable se debe a que concordamos con el profesor Barandiarán en la exposición de motivos con esta idea de por qué hablar de autor de plano en el ordenamiento jurídico, en el 1969, si es que todavía no se ha llevado a cabo el juicio de responsabilidad civil. Entonces, partamos de presumir, porque en un inicio, recuerden, el perjuicio se mantiene, se queda en el lado del damnificado, la víctima. No es que se traslade de forma automática. Tampoco los perjuicios desaparecen. Pueden ser trasladados o pueden ser asumidos por el propio damnificado víctima, pero no es que terminan desapareciendo. Entonces, la responsabilidad, en tanto y cuanto vulnere un derecho jurídicamente protegido. Otro punto es que la característica de la responsabilidad civil, por ejemplo, es que el que resulte damnificado o víctima puede reclamar un resarcimiento. Distinto es cuando existen consecuencias de muerte, consecuencias de lesiones graves, tipificadas y justificadas con el médico legal por el derecho penal, para que independientemente que la parte desee demandar, se activa por expresarse que hay una protección al interés público en ese tipo de perjuicio. Fíjense que hay una interconexión que es muy importante en la responsabilidad civil cuando se pretende hablar de la visión clásica. Es esta que se activa frente al daño. La visión clásica, porque el daño es uno de los elementos que podemos encontrar en el 1969, por ejemplo, cuando se expresa aquel que causa un daño a otro. Ahí en ese momento estamos viendo uno de los elementos de la responsabilidad civil, uno de los elementos que es fundamental. Ahora, hay una visión moderna
de la responsabilidad civil que expresa que también actúa cuando es altamente probable, lo que el profesor Papagiannis en su artículo El principio alterum non laedere, como como principal o principio base de la responsabilidad civil, mejor dicho, es que habla de la tutela inhibitoria, ¿no? No esperamos que un edificio se caiga, no esperamos que alguien que ha conducido en estado de ebriedad efectivamente termine impactando a alguien, sino que si se detecta en un escenario de fiscalización, preventivamente incluso se suspende la licencia para evitar que pueda seguir exponiendo a la sociedad en el estado en que se encuentra. Entonces, esa es la idea, ¿no? Actúa cuando es altamente probable. Y uno podría decir, pero bueno, déjame asumir el riesgo de que el edificio se pueda caer o déjame asumir el riesgo de manejar con alcohol en la sangre, pero no. La idea es, la responsabilidad civil no solamente regula, también puede prevenir tipos de perjuicios. Esta es una visión moderna bastante interesante. Y ahí la idea, a partir de precaución, de prevención, de tomar precauciones de forma que se exige a una persona razonable. Entiéndase, actuar de acuerdo a determinadas circunstancias, tiempo, lugar. Eso es muy importante. Ya no dejamos en la historia la idea de actuar como el buen padre de familia. Daba igual las intenciones que nosotros tengamos si es que no se actúa como actuaría un buen padre de familia. Ahora, aparte de los estándares exigibles de comportamiento por parte del ordenamiento jurídico, también es cómo hubiera actuado una persona razonable en esa circunstancia, tiempo y lugar. Esto es importante partir del sentido que le damos a la palabra responsabilidad para comprender justamente que no todo daño se termina indemnizando, entiéndase lo que hemos hecho referencia, que no todo daño necesariamente se traslada a la otra parte. Entonces, es esta interacción, por ejemplo, del ámbito de las interacciones injustas, a propósito de la responsabilidad civil, conceptos, que es un artículo del año 2021 del profesor Papagiannis, que nos expresa, ¿no? Hay interacciones dañosas entre particulares, claro. ¿Cuál es una distinción característica en el ámbito de inejecución de obligaciones o conocido en la doctrina o como contractual? Que las delimitaciones de qué hacer, qué tengo que cumplir y qué no debo hacer, y en qué plazos lo debo hacer y a quién me debo, porque en las relaciones jurídicas obligatorias me dirijo al deudor, no es que a diferencia de los derechos reales me dirijo a quien yo quiera, sino solamente al deudor, y salvo que exista un aval para luego posteriormente con carácter excepcional puedo dirigirme a él, pero la regla general es que me dirijo a alguien específicamente en las relaciones contractuales. Y en gran medida, entonces, los derechos y obligaciones estarán delimitados por lo que las partes han establecido en el mismo, a partir de la idea de autonomía que ellos tienen. ¿De acuerdo? Siempre y cuando se entienda que no se puede ir contrario con el orden público, las buenas costumbres, conforme lo establece el Código Civil. Hay un límite, aparte de lo que las partes consideren, de la idea de autonomía de la voluntad, el límite explícito está en el orden público, buenas costumbres, en sus relaciones contractuales. Por eso es que uno no puede exigir, por más que las partes estén de acuerdo en un contrato de sicariato, no podrán exigir esto. Señor juez, yo le dije a Juan que robe y no ha robado. Exijo que ejecute la obligación, porque esto va contra el ordenamiento jurídico. La primera idea también, esta idea de sicariato o la idea de vender el órgano que disminuya de forma permanente u otras celebraciones en particular que uno podría reprochar, como por ejemplo las personas que se dedican a ser meretrices, podríamos decir, esto va en contra del orden público, las buenas costumbres, y uno podría decir, pero profesor, en el Perú no es que esté penado particularmente, lo que preventivamente se activa es que vamos a ver si estamos en un supuesto de trata de personas, pero ¿cómo es que esto afecta cuando, por ejemplo, ejercen su profesión en lugares donde involucran muchos niños, donde pueden transitar muchos niños y esto
justifica para un gran número de personas que se está alterando el orden público. En cambio, en el ámbito extracontractual no termina existiendo un vínculo previo, y pongo como ejemplo clásico en mi curso de responsabilidad civil la idea de accidente de tránsito. De acuerdo a esta distinción, vínculo previo, en gran medida delimitado por las partes, en ejecución contractual, y en el ámbito extracontractual, donde no se deriva de un vínculo previo como principal característica. Es importante centrarnos en que en este ámbito de las interacciones injustas, una vez que se ha dado un daño, un perjuicio injusto, tenemos que aceptar que el primer mundo normativo, que el primer mundo, que es el no causar daño, se ha quebrado. Cumplo con el deber de no dañar siempre y cuando no cause daños que el ordenamiento jurídico considera no justificados. Esto que estamos viendo, el sentido de la responsabilidad civil y el ámbito de las interacciones, es fundamental para entender qué pretendo alcanzar con la responsabilidad civil. Y por eso es que hablamos de derechos, deberes de indemnidad, porque las personas queremos más libertad, pero también queremos más protección. Pero no una indemnidad extrema, porque si fuera una indemnidad extrema, entonces siquiera podríamos salir de nuestra casa, porque independientemente de lo que hagamos o lo que haga alguien cercano, podrían hacernos responsable, lo cual puede desincentivar que nosotros nos corramos el riesgo de salir a la calle. Pienso en un ejemplo particular. Imaginen ustedes que durante un mes han existido 4 o 5 accidentes con bicicleta en un determinado parque cerca a su casa. Y a partir de ahí, la municipalidad establece que las personas que estén andando por bicicleta dentro del parque y ocurra un accidente a cualquier persona de tercera edad, el de las personas que estén con bicicleta serán los responsables sin permitir liberarse de responsabilidad. Entonces aquí lo que estamos viendo en el ejemplo que les planteo es una indemnidad total, se pretende una protección total a las personas de tercera edad, pero a coste de hacer responsable sí o sí, aun cuando no podría haber vínculo entre las partes, a las personas que simplemente están conduciendo una bicicleta, lo cual termina siendo un desincentivo al desarrollo del deporte, pero sobre todo a la libertad de las personas. Entonces, en este tercer punto, fíjense que voy planteando, ¿qué acontece al final si no cumplo con lo que dice el ordenamiento jurídico? Bueno, si no se respeta lo que el ordenamiento jurídico estipula, entonces se dispone de un determinado remedio. ¿De acuerdo? Es esta la idea, y para ello es muy importante la extracción del término remedio del libro del profesor Rómulo Morales, Patología y Remedios del Contrato, que es bastante interesante. Se dispone de un remedio, ¿no? Entendido remedio como una propuesta de solución si es que un contrato no es cumplido, porque si no hubiera remedio por parte del ordenamiento jurídico, es altamente probable que habrían muy pocos contratos, porque como las personas tendrían que aceptar que no se podría exigir el contrato, entonces no habría razón para celebrarlos tampoco. Como tampoco podría ser exigible un supuesto de perjuicios extracontractuales. Si no hay respuesta frente al perjuicio por parte del ordenamiento jurídico, entonces las personas estarían mucho más restringidas de su libertad, porque no pueden reclamar aun cuando se ha afectado el principio altero no laedere, el deber de no dañar. Entonces, el remedio, que se active un remedio, denota un primer fracaso del mundo ideal. Este mundo ideal es el que el profesor Papayanes ha denominado el mundo óptimo, el mundo de no dañar. El subóptimo, en el cual esperamos que se den, aparte que las decisiones judiciales estipulen un monto, que se reparen los daños. Pero si esto no se da, es decir, si se causa daño, ya se quebró el principio altero no laedere, y encima no se repara, aquí nos encontramos en un mundo normativamente defectuoso, porque no se están reparando los daños. Y pese a que esto puede quedar bastante claro, la idea es no dejar de visualizar
que no todo daño se indemniza, no todo daño se traslada a la otra parte. Tiene que existir razones suficientes, en el caso en concreto, a partir del análisis de los elementos, daño, relación de causalidad, criterio de imputación, y establecemos la inquietud si es que la antijuricidad termina siendo un elemento, pese a que existen supuestos de justificación del perjuicio en particular por parte del ordenamiento jurídico. En el Perú podemos nosotros visualizar tres escenarios, ¿no? Vemos si en gran medida de cada 1000 carros en nuestro país en circulación hay 10 accidentes, entonces nosotros preferimos la libertad de ir a 60, 80 kilómetros por hora. Ahora ha habido unas determinadas modificaciones, pero preferimos esto a ir a 10 kilómetros por hora, y pongo el ejemplo que ponía el profesor Fernando de Traseñís en un libro del año 2001, Estudios sobre la responsabilidad civil a editores, en el cual decía, si es que nosotros no estuviéramos dispuestos a asumir este riesgo, lo que podría acontecer es que tendríamos que ir a máximo 10 kilómetros por hora, con los no beneficios que esto genera de llegar el cuádruple o quíntuple de tiempo de lo que ahora me toma, ir a un determinado lugar. Estaríamos aceptando ir a 10 kilómetros por hora forrado en algodón todos los carros para que aun cuando se impacte no cause mayores perjuicios. Pero esto no es así. Hemos aceptado el riesgo y de cada 1000 carros en circulación hay 10 accidentes. Si es que hubiera 500 o 600 accidentes, posiblemente se restringiría la conducción y también las compañías de seguros replantearían si continuar o no, porque las compañías de seguro también hacen un análisis aparte de lo que se pretende, que las personas tengan una cobertura por esos accidentes, pero también hacen un análisis porque al final termina siendo una empresa. Cobran a cada uno de personas un monto y ese fondo sirve para eventuales accidentes de tránsito, porque está basado en probabilidades. Incluso los actuarios que actúan en las compañías de seguro pueden sacar las estadísticas aproximadamente con un margen de error. ¿Cuántos accidentes van a haber sobre determinados vehículos en determinado lugar a partir de la información que puedan tener del año previo y lo que se venga desarrollando en el año? Y a partir de ahí es que se cobra un porcentaje. Entonces, está pensado este deber de no dañar incluso en niveles, porque uno podría decir, profesor, ¿todos los conductores que dañan tienen que pagar lo mismo? No. Por ejemplo, hay una distinción en cuanto a las personas que son más jóvenes. Las personas que son más jóvenes, entiéndase de 18 a 26 años, hasta una última póliza que revisé, estaba referido a que ellos tienen que pagar un porcentaje adicional de la diferencia del accidente. Y lo materializo. Si el accidente cuesta 100, el conductor que tiene 40 o 30 o más allá de los 26 va a pagar, vamos a suponer, 25. Pero si tienes entre 18 a 26, vas a pagar 45, porque todavía no hay la experiencia suficiente, todavía no hay la expertise suficiente, y la data demuestra que las personas que tienen accidentes a esa edad han realizado maniobras temerarias, imprudentes, y por eso es que la tasa del deducible termina siendo un poco mayor. Pero esto es importante, que no bajemos del mundo subóptimo, ¿de acuerdo? Entonces, se reparan ciertos accidentes en el mundo subóptimo y eso es lo que se espera. Ideal sería no dañar, pero ideal también es el derecho, porque no todo lo que está regulado es que las personas lo cumplen a cabalidad. Es ideal también que se repare un accidente de tránsito y no se dé el lamentable escenario de que alguien impacta a otro vehículo en la noche y se terminan dando a la fuga. Es un escenario que preocupa mucho y por eso es que en el ámbito de las alternativas veremos qué pasa, porque no solamente bastará decir, bueno, qué pena tuviste porque se dieron a la fuga, nadie te va a responder. No es la idea y por eso hay alternativas para pensar en el cumplimiento de la responsabilidad civil a partir de la idea de fondos de compensación, por ejemplo. Entonces pensemos si es que la compensación termina siendo la única función que podemos asignar a la responsabilidad civil.
Es la compensación la función que más se atribuye a la responsabilidad civil. Pero nosotros nos preguntamos, ¿por qué debería trasladarse en daño injusto sufrido por uno o más víctimas? Y aquí, en la primera parte, ustedes, si habrán estado atentos, habrán escuchado que yo hacía referencia a la idea de damnificado y a la idea de indemnización. Perdón, damnificado y víctima. Entonces, aquí si nosotros hacemos un desglose conceptual, podríamos expresar de forma clara en una demanda que entendemos damnificado a partir de la persona directa que ha sufrido el perjuicio. Y entendemos a víctimas como a aquellas que están referidas a los familiares. Si nosotros nos trasladamos al 1984, nos estaremos refiriendo, por ejemplo, que el daño moral será evaluado de acuerdo a su magnitud y corresponderá a la familia. La familia puede ser entendida en una forma restringida y clásica, como hasta el cuarto grado de consanguinidad, o puede verse con un horizonte más amplio. Lo que se conoce también en el 1984 cuando se refiere a la familia es el daño moral por rebote. También es un punto bien interesante. Entonces, ¿por qué debería, volviendo al punto de la presente lámina, por qué debería trasladarse el daño injusto sufrido por una o más víctimas? Porque el daño disminuye la calidad de vida de las víctimas. A decidir de forma libre, y esto no quiere decir que no existe el riesgo de que existan perjuicios, pero de forma libre, qué hacer o no. Y nos dice el profesor Papayanis justamente que nadie tiene el deber de tolerar las alteraciones en su calidad de vida que derivan de interacciones injustas. Las personas se ven privadas de algunos recursos cuando le han causado un perjuicio en particular. Y sin aquella compensación, fíjense qué interesante el planteamiento del profesor Papayanis, que sin aquella compensación, las personas no podrían alegar que su vida depende de sus decisiones, porque en gran medida, esto es cierto, en gran medida no decidimos por completo el destino de nuestra vida. Hacemos lo posible, pero no es que decidimos en 100%. Sin compensación, las personas serían muchas más precavidas, pero también tendríamos que asumir los costos del mismo, ¿no? El ejemplo de los 10 kilómetros por hora que les ponía. Hay injusticias, por ejemplo, que hay que diferenciar de la idea de infortunio, como una contingencia en la vida de una persona, pero un infortunio, caso fortuito, fuerza mayor, que podría incluso determinado ordenamiento, decir que cuando es caso fortuito, fuerza mayor, no se traslada, no hay razón para trasladar. Pero si es que nosotros quisiéramos dejar de lado la idea de sin compensar, se celebrarían, lamentablemente, solo un número determinado de contratos, lo cual termina siendo ineficiente. Entonces, y el punto central de la conferencia del día de hoy, que lo relacionamos con las funciones de la responsabilidad civil. ¿Qué brinda la sociedad? Hay determinadas funciones que pueden ser previstas por el legislador o pueden no haber sido previstas o pueden haber sido excesivamente sobreincluyentes, es decir, normas sobreinclusivas o normas infrainclusivas. Normas sobreinclusivas pretende que se indemnice diversos supuestos, aun cuando existieran algunos que no se justifica. En cambio, las normas infraincluyentes estarían estableciendo menos de lo que deberían. Usted responde cuando causa un accidente de tránsito, pero imagínense que el derecho penal no estipula el delito de conducción en estado de ebriedad, sabiendo cómo son diversas personas cuando liban alcohol, sobre todo los fines de semana, y aún no nos encontramos en el desarrollo de que los vehículos para que usted los conduzca pueda soplar y ver que si tiene alcohol no prenda el carro. Sí se da en unos trailers y containers de la empresa Volkswagen, me parece, pero no en todos los vehículos que nosotros tenemos. Sería ideal, seguramente costaría más, pero también podríamos prevenir mayores daños. Entonces, funciones que se atribuyen a la responsabilidad civil en la sociedad. La idea de compensar visto de una forma clásica desde el punto de vista netamente económico. Disuasión de daños ineficientes para regular de una mejor forma el comportamiento
a partir del criterio de imputación culpa, o la actividad en sí que pueda desarrollar una persona. La función de prevención, que es importante, y se habla de la función sancionadora. También se puede visualizar desde la perspectiva microeconómica la idea de satisfacción, y aquí comenzamos a pensar en un desarrollo de las disculpas, y esto ha sido desarrollado por el profesor Alexander Vargas en su tesis doctoral en la Universidad de Girona, la idea de disculpas, cómo sirven en un juicio de responsabilidad civil la idea de disculpas para satisfacer el perjuicio que se ha ocasionado. Piensen particularmente en un caso de afectación al honor. Prefiero yo el dinero, prefiero yo y lo vamos a ver en unos minutos, prefiero yo el dinero, prefiero las disculpas públicas, prefiero una nota de prensa, prefiero que simplemente en el juicio me mire y me diga disculpas, independientemente que no podamos visualizar si es que esas disculpas son sinceras más allá de un convencimiento subjetivo. Se piensa también que debe existir equivalencia entre lo que se ha ocasionado y lo que se va a otorgar en reparación, pensamos en los daños materiales, o en una compensación en los daños personales, si recogemos la doctrina francesa, o extrapatrimoniales o no patrimoniales, dependiendo de la doctrina alemana o la doctrina italiana con sus supuestos específicos. Y la distribución, ¿quién debe asumir? Debemos asumirlo, debe asumirlo solamente la persona que ha causado el perjuicio, con el riesgo de que existen las cifras negras de personas que se dan a la fuga, y el segundo escenario de personas que, aun cuando no se dan a la fuga, no cuentan con los recursos suficientes para efectivizar el mundo subóptimo, de reparar de forma efectiva el daño. Y un punto muy importante es pensar, ¿acaso debemos establecer la idea de justicia correctiva? Solamente pensar en las partes a la hora de responder un juicio de responsabilidad civil. Y esto puede verse bastante afectado, sobre todo en los escenarios contractuales, donde la simetría informativa en muchas ocasiones no permite aproximarnos a una mejor decisión a nivel social. ¿Y por qué no? Porque solamente estamos pensando en lo que las partes creen. Me ha causado un perjuicio de 600 y me ofrecen una solución de 150, pero llegar a los 600 me puede costar en proceso 2 o 3 años. Entonces, ¿qué al final termino decidiendo? ¿Solo importa las partes o debe trascender también la distribución a la sociedad en particular, a partir, por ejemplo, de que todos los accidentes de tránsito puedan ser cobrados a través de un impuesto a todos los conductores, para que siempre exista un fondo en el cual las personas lleguen al nivel subóptimo, que se repare de forma efectiva y no solamente ideal? Entonces, fíjense esta idea, continuando con las funciones de la responsabilidad civil, de la disuasión de daños ineficientes. Expectativas de la responsabilidad civil. Contribuye a mantener un nivel razonable y gravedad de los daños, porque los daños se van a terminar materializando. Los agentes, las personas, cada uno de nosotros, sea que actuemos de forma individual o sea que actuemos para una empresa y a partir de ahí realicemos una actividad riesgosa, debemos tomar medidas para procurar no ser responsables o imputables, o en todo caso, a partir de nuestro mejor actuar, reducir el monto de la indemnización. ¿De acuerdo? La culpa, que es algo muy importante, recuérdenlo como criterio de imputación para las funciones, porque tomar precauciones, y por eso es que cuando se habla del comportamiento, de la diligencia, es importante, hasta un nivel razonable y ponderado. Se dice que hay un punto en el cual si uno toma más precauciones, termina siendo ineficiente. Esto llevaría a explicar la idea de una clase de análisis económico, costo-beneficio, y hasta qué punto hay una curva en el cual, por ejemplo, si César, estimado César, si usted está conectado y de repente ahorita tiene sed y usted toma un vaso de agua, toma dos, toma tres, pero ya si toma 30 va a llegar a un punto en que la necesidad que usted tenía ya va a ser, ya habrá estado cubierta y es un desincentivo seguir tomando. Llega hasta un punto las precauciones. Otra perspectiva que es importante,
conducir. ¿Qué acciones debo tomar cuando yo voy a conducir? Y lamentablemente, durante muchos años no ha existido un control adecuado y óptimo para obtener licencias de conducir en nuestro país. Se han hecho estudios en los cuales incluso ha venido una persona que hizo un documental del extranjero, que fue un documental en inglés, que, que expresaba que el sentido de los exámenes psicológicos hasta ese momento en nuestro país estaba destinado hasta que un niño podía resolver esas preguntas. Recuerdo una que expresaba, si usted ve a alguien que está muy cerca, lo atropellaría. O sea, este tipo de preguntas, si usted toma, manejaría este tipo de preguntas donde la respuesta es tan evidente, cómo termina plasmándose en un examen psicológico que decía un periodista de un diario conocido en nuestro medio, que esos exámenes no permitían ni siquiera demostrar o identificar a psicópatas al volante. Entonces, la conducción es algo que debe partir desde abajo. Lamentablemente, cuando se detecta un gran problema, donde este periodista que les comento incluso tuvo una licencia de conducir, obtuvo una licencia de conducir con 10 de miopía, dando el examen sin lentes, entonces se replanteó todo el sistema y ahora para justificar medidas de prevención, en teoría, puede usted dar su examen médico con tiempos prolongados innecesarios. Usted ya terminó su examen psicológico, pero tiene que estar sentado una hora, hora y media, sin razón alguna. Ni siquiera es para ver si usted es tolerante a estar tiempo sentado ni nada, sino tiene que pasar un tiempo para controlar esto que lamentablemente sucedió en nuestro país durante muchos años, que incluso las personas siquiera iban a las clases teóricas o prácticas para entender cómo conducir un vehículo a partir de la categoría que postulaba. Entonces, hay varias acciones que yo debo tomar para entrar dentro de lo razonable y para procurar, si en caso se me imputa responsabilidad, que la función de compensación sea reducida. Porque si yo voy a conducir, ¿qué quiere decir ello? Que día de mañana, miércoles, si voy a conducir a las 8 de la mañana, he tenido que descansar de forma razonable y esto sería ideal 8 horas, pero de 7 a 6 podría estar bien de acuerdo a la edad de las personas, según estudios médicos de salud. Tendría que ver si tengo gasolina, si tengo aceite, si el nivel de llantas están bien, el limpiaparabrisas. Tengo que visualizar cómo está la carretera, cómo está la pista, si hay neblina no debo avanzar, en curva no debo acelerar, debo entender las señales de tránsito. Cuando va a pasar a ámbar, no es acelerar para pasar, sino reducir la velocidad. No debo estar con el celular y esta es una medida que podría tomarse en cuenta incluso para la reducción de la indemnización. Si nosotros nos ponemos a analizar, profesor, ¿a qué se refiere? ¿Qué pasa si hay un accidente de tránsito? Se pretende ya establecer la responsabilidad de la otra parte, ¿no? El vehículo 1 impactó al vehículo 2, pero se ve que el vehículo 2, durante los 10 minutos anteriores al accidente, venía enviando audios a través de WhatsApp. O si se registra su celular, estaba en llamada. Esto no quiere decir que por eso al vehículo 1 lo van a liberar de responsabilidad, pero una responsabilidad también podría tener el vehículo 2 de hacer estas maniobras. Al igual que el vehículo 1 podría ser incluso más reprochable. No solamente impactaste, sino también que se ve que no utilizaste el mejor actuar razonable porque estabas en llamadas, estabas enviando textos y estas consideraciones que terminan siendo importantes y otras a la hora de conducción que igual lo analizamos en el curso de responsabilidad civil que tengo a cargo en la UTP. Ni un conjunto de reglas, entonces, es capaz de incentivar simultáneamente tanto al agente dañador, nos dice el profesor Papayanis, ni a potenciales víctimas para que se comporten de forma óptima. Hay caso de reducción de velocidad, caso de multa de peatones imprudentes. Entonces, caso de reducción de velocidad, creo que es importante pensar en que independientemente que existan buenas intenciones legislativas, la idea no culmina ahí para prevenir accidentes, sino fiscalizar, que es importante. Se procuró, por ejemplo, establecer multas a peatones imprudentes, pero que
no funcionó en el tiempo. Les ponían la multa, pero no terminaban pagando ni nada por el estilo y se sentían en una suerte de desincentivo. Entonces, las partes, cada uno de nosotros tomamos decisiones en base a la diligencia e imposición de determinados riesgos, pero esto sin duda permite visualizar que existen defectos informativos. Hay conductas que pueden ser inobservables y por lo tanto no me puede generar responsabilidad, como que estoy conduciendo en la vía expresa y se me pretenda hacer responsable porque alguien se tiró del puente en mi capot. Por más frío que esto suene, o eh, por más que uno piense que no se está trasladando a la otra persona que estaba pasando por salud mental, pero es una cuestión que yo no puedo visualizar cada puente que estoy pasando porque existe una probabilidad de que alguien se lance. Entonces, y aún así, podría yo a esta persona, si se recupera o a sus familiares, cobrar por lo que ocasionó mi capot, porque era algo que yo no podía prevenir, siempre y cuando no haya ido a excesiva velocidad. Ahora, también se da otro escenario de prevención y desincentivo, independientemente que la causa que se tenga eh, en ese momento del accidente sea muy importante. ¿A qué me estoy refiriendo? Hubo un caso en el cual una línea de ambulancia impactó a dos vehículos porque estaba procurando salvar la vida de una persona. Entonces, interesantemente, una decisión que se emitió en nuestro país fue, independientemente que usted pretenda, o sea, el mensaje es para las ambulancias, ¿no? Este mensaje de disuasión, que no siempre tiene que conectarse con términos económicos, independientemente que usted tenga la intención y su función es salvaguardar las vidas o hacerlo mejor para que no fallezcan en el camino, usted no puede correr en no puede poner en riesgo la vida de otras personas, porque también estaría poniendo en riesgo la vida y ahí se justificará que se tomen medidas razonables en el escenario en particular. Entonces, estamos ya en el punto 6, que es importante. ¿Puede la responsabilidad civil cumplir con esta función? Se requiere, sí, que el agente dañador haya podido identificar al presunto responsable. El presunto responsable pueda ser imputable, porque no necesariamente el causante es el imputable. No necesariamente pensamos, por ejemplo, en un menor de edad. Él lanza una piedra, él será el causante fáctico, pero no necesariamente el imputable o el que el ordenamiento jurídico establece la responsabilidad. Sin estos presupuestos, si no se puede identificar quién responde y si no se pueden acreditar los hechos que se alegan, entonces el reclamo podría no verse visibilizado. Puede también ocurrir escenarios de incertidumbre sobre cuánto porcentaje tiene que responder cada empresa. Por ejemplo, en Estados Unidos se desarrolló estos problemas de asbestos, ¿sí? Que las personas inhalaban y luego de años trabajando en diversas empresas, la persona contrajo enfermedades que se produjeron a partir del asbesto. Entonces, ¿cómo hacían, por ejemplo, los cálculos? Bueno, si ha trabajado en 3 empresas, para llegar al porcentaje del 100%, vamos a ver cuántos años trabajó en cada una y a partir de ahí el porcentaje de responsabilidad. También es analizar estándares de diligencia, que es muy importante. Y también será interesante cuando en los juicios de responsabilidad civil no se pueda, no se tenga, se quiera, pero no se tenga prueba suficiente sobre el estándar que era exigible. Hay frustraciones también que nos comenta el profesor Papayanis en su artículo Funciones de la Responsabilidad Civil, que hay desconocimiento de los derechos y a partir de ahí entiendo que solamente puedo realizar transacciones fuera del proceso, pero no entiendo que sí se puede llevar a cabo un proceso judicial. Pero el gran dilema aquí también es en que quisiera ir, pero ya sé lo que me puede demorar y prefiero hacer mejor transacciones, por más que no sean las más eficientes en términos de lo que me causaron y lo que me otorgan, pero algo tengo para no llegar al juicio. ¿De acuerdo? Frente al último escenario, el último punto que le hemos tocado hace unos minutos, la idea de daños causados por insolventes, se piensa en el sistema, por ejemplo, neozelandés,
que hay una ley de compensación de accidentes, conforme le comentaba hace unos momentos, y aquí la característica es el Estado es intervencionista. No es en nuestro país intervencionista, porque si le causa un accidente a usted, usted tendrá que iniciar un proceso, pero ahí existe un fondo. Y ahí la justificación es que se requiere una fuente segura de apoyo financiero después de haber sido privados de manera permanente o temporal. Hay un sistema mixto, que la regla general es que la responsabilidad civil sirve para gestionar daños y también fondos de compensación, como en España, ¿no? La ley 29/2011, que pretende atenuar las consecuencias de las acciones terroristas en las víctimas. El punto 7, ya estamos ya casi aproximándonos a la parte final, si es que se podrían crear fondos financiados con impuestos generales, lo que es denominado especiales, los que realizan actividades riesgosas o multas cobradas a agentes culpables. Y hay un argumento que es bastante interesante del profesor Papayanis, que nos expresa por qué la compensación no sería una función distintiva de la responsabilidad civil, que la hace distinta de, por ejemplo, de la sanción penal o del ámbito de las multas en el ámbito administrativo, porque pueden existir fondos específicos. Los fondos pueden generar que no lleguemos a un mundo normativamente defectuoso, pero es esa la idea del fondo. Si pocas víctimas, ojo con ello, pocas víctimas quedan sin compensación y las lesiones quedan sin reparo, la responsabilidad civil contribuiría de forma reducida a cumplir esta función compensatoria. Es importante pensar en el análisis de la responsabilidad civil en lo que dice, lo que se va plasmando en la judicatura. Por eso es que el derecho, conforme a lo que ha expresado la profesora Eugenia Ariano de forma muy clara, en un curso virtual de investigación jurisprudencial que está en YouTube, en el canal de Justicia TV, es que el derecho es lo que dicen los jueces que es. Y en esa línea, los jueces, los académicos no pueden estar de espaldas a las decisiones judiciales, y las decisiones judiciales, los jueces, no deberían estar de espaldas a los desarrollos doctrinarios que al final terminan siendo propuestas a partir de casos. Esto ha sido una evolución gracias a la visión de escribir sobre responsabilidad civil a partir de casuística comparada en el escenario y nacional del profesor Traseñiz, que es el clásico de la responsabilidad civil, y más profundizada en los dos tomos de responsabilidad civil del profesor Espinosa, la responsabilidad civil en la jurisprudencia, derecho de daños en el Perú, buscar jurisprudencia a través de la página del Poder Judicial, leer sobre los plenos casatorios, y una revista que también es importante, Diálogo con la Jurisprudencia. Entonces, todo ello nos permite constatar nuestra hipótesis o argumentar por qué no estamos de acuerdo hasta ese momento, cuando desarrollemos también el análisis casuístico y teórico. Hay casos emblemáticos de la responsabilidad civil para que en nuestro país, que ustedes se acuerden, el caso Ivo Dutra, el caso Yarse, el caso Paolo Guerrero, el caso Gagliuffi, el caso Martinot, el caso Brunito. Particularmente en los dos primeros casos se estableció un monto de 1.000.000 de soles por concepto de daño moral. En un lado era dirigido hacia los padres, a otro lado era dirigido hacia los familiares por la idea de sanción. Es una idea de sanción la que tenemos que pensar nosotros para el daño moral, y por eso lo conectamos con el punto 9, las funciones en el ámbito extracontractual y en qué contexto se está brindando estas reflexiones. Recientemente se realizó un congreso sobre el daño moral a partir de la primera decisión de daño moral en Colombia, 100 años de la primera decisión de daño moral en el caso Villaveses, el cual fue un caso en el cual el señor Villaveses, que solía ir de forma frecuente a ver a su esposa en el cementerio, un día que la va a visitar, se encuentra con la sorpresa que ha sido desterrada, ¿de acuerdo? Y demanda al Estado de Bogotá. Entonces, esta idea de sensación de emociones que le ha causado, independientemente, el argumento es bien interesante cuando se dice, independientemente del valor del ataúd, están los valores de la persona por haber encontrado con esa sensación de haber desterrado el cajón de su esposa. Y es un caso que lo analizamos a más profundidad en el curso de responsabilidad civil que tengo a cargo. Hay que pensar
cuando hablamos de las funciones, será importante retrotraernos a cuál será la primera decisión de daño moral en el Perú. Para eso tendríamos que buscar en los anales judiciales y analizar justamente al menos el primero que se pueda visualizar sobre el mismo. Ha existido una evolución de pensar qué función cumple a partir de presumir o no el daño moral con la conexión de no prueba en el año 97 y la conexión de sí prueba en el año 2018. Ambos me estoy refiriendo a plenos jurisdiccionales, es decir, de las Cortes Superiores. Y los plenos casatorios, que en el tercer pleno casatorio hay una discrepancia muy particular que tenemos cuando dice el juez puede valorar las afecciones y consideramos que el que las debe valorar es un psicólogo especialista, no el juez a partir de la creencia. Esto es muy importante pensar cómo se viene desarrollando. Y recuerden, hay una característica también que es muy importante para justificar una mejor demanda o respuesta, es que no debería existir carencia, que la hay, incluso en universidades nacionales o incluso en universidades particulares, sobre el ámbito de enseñanza de la responsabilidad civil. No se enseña en todas y por otro lado, en lo que refiere a la Academia de la Magistratura, conforme a su reglamento y cumplen, no está permitido los cursos que ellos dictan que público externo al ámbito jurisdiccional puedan escuchar o puedan inscribirse, lo cual respeta el reglamento, pero aleja el debate y la reflexión para académicos, porque los académicos no hacemos los eventos de forma cerrada o los libros lo mantenemos simplemente en bibliotecas para profesores, sino que está abierto a la judicatura. Y al igual, ojalá que a futuro se pueda pensar en pequeños porcentajes al menos de incorporación. Entonces, ¿qué función termina cumpliendo la idea de presunción en el daño moral y la función? Si yo digo, bueno, como entiendo que esta persona ha sufrido por el fallecimiento del familiar, presumo que ha sufrido y por eso le otorgo un monto. Pero ¿qué función tiene el daño moral? Si es aflictivo consolatorio, porque no puedo reparar el daño moral porque no sabía el estado anterior, si pretendo compensar, al menos hay que aproximarnos al menoscabo que ha sufrido. No simplemente dejar sin piso, sin debido proceso, derecho de defensa, doble instancia y un análisis de valoración racional a la otra parte. Por eso es que la idea de presunción, si nos remitimos al derecho romano, refería que estaba vinculado a que se admitía o suponía la existencia de un hecho incierto, salvo que se acredite lo contrario. Y no es en la función en particular del daño moral una presunción legal, sino más bien una cuestión que se da en la práctica, no legislativa tampoco. Terminando esta idea en el ámbito extrapatrimonial, en los delitos contra el honor, por ejemplo, ¿qué debería otorgarse? Mayor dinero hace que sienta más justicia en una difamación, en una calumnia, que se meta a la cárcel a la persona, una idea de mixta. ¿En qué pensamos cuando hablamos de delitos contra el honor? ¿Solo en las partes? ¿Solo en la sociedad? ¿Cuál es la situación en particular? Y culminando con los casos denominados perjuicios simbólicos. Se dio el escenario en el cual una persona había ido a un determinado centro comercial y cuando regresa se da con la sorpresa que habían roto la luna de su vehículo y demanda al centro comercial, pero el centro comercial le dice no has acreditado que esta persona decía que tenía un valor de $10,000 en su vehículo. Tenía computadoras, laptops, radios y muchas cosas valorizadas en $10,000. La decisión en la sede administrativa fue otorgarle el monto de 7,50 soles a la persona porque fue el monto que pagó por la hora que estuvo de estacionamiento. Pero ahí había un mensaje simbólico en particular para decir acredita, y esto permitió una evolución normativa de no tengas cosas de valor o si las tienes, identifícalas, comunícalas al personal y creo que será importante. Incluso ahora también en los valet parking, cuando usted firma, dice no tiene cosas de valor para cualquier cosa evitar pleitos de futuro.
Si a usted lo insulta, si usted lo agravia, el segundo caso, si a usted lo agravia una determinada empresa, un determinado medio de comunicación, y usted lo demanda para que en daños y perjuicios le den un sol, uno podría decir que de los costos terciarios, es decir, de la activación del juzgado, de los peritos, de los abogados, de la parte administrativa, todos estos costes terciarios, a partir del libro de Guido Calabresi, El coste de los accidentes, esta distribución, usted no pretende un monto alto, sino lo que quiere es que el mensaje se envíe. No puedes hablar mal de mí. Y resulta más impactante porque imagínense ustedes leer, usted dónde puede eh, leer en una revista, en un periódico que dicen, indemnizan a, vamos a pensar, Alexander que está conectado por un sol, porque se agravó su honor. Entonces uno podría decir de forma inmediata, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Cómo vas a indemnizar por un sol? Entonces Alexander podría decir, en realidad a mí no me importa el dinero, me importaba que se envíe un mensaje a la sociedad que se diga, no puedes hablar de sí así, de esa manera, de mi persona, porque lo que has dicho, aparte que no es cierto, me denigra en mi desarrollo personal y profesional. El caso de fraude de universidades de Estados Unidos, pensando en que clásicamente nosotros tenemos la visión que para ingresar a una universidad todos deberíamos entrar por los estudios que realizamos y aprobamos el examen de admisión. Pero en este caso, las personas de mucho dinero, este fue un caso en el año 2019 y pueden ver en Netflix la serie, en los cuales personas de mucho dinero, perdón, sí, por favor sus audios, personas de mucho dinero pagaron para que sus hijos, en supuestos en los cuales siquiera practicaban deporte, ingresen becados por deporte a una determinada universidad muy prestigiosa. Entonces la pregunta es, ¿todos aquellos que se dedicaron a estudiar de forma fuerte y constante para entrar a esas universidades prestigiosas, no les correspondería un monto por esa afectación, de acuerdo a esa afectación eh, al esfuerzo que han hecho? Y si son demasiadas personas que a cada uno le den $1, podríamos decir, bueno, más allá del monto es que eh, es una medida de corregir que esas formas de entrar a la universidad por la puerta falsa, como se dice, por la puerta al costado, no debería permitirse. El caso de hostigamiento telefónico. Aquí es una cuestión simbólica en cuanto al reclamante, al denunciante, al que fue a Indecopy a decir, mira, empresas que no tenían, y yo no había aceptado que me puedan llamar, me han llamado de forma hostigante. Entonces Indecopy establece a dos empresas el monto de 79.258 soles que va a tener que pagarse a Indecopy, pero porque Indecopy no hace un juicio de responsabilidad civil, sino que establece medidas correctivas. Entonces no es que puede establecer hacia la persona. Pero el monto simbólico, pero el mensaje se encuentra, es que le devuelven las tasas que pagó para iniciar el procedimiento. Pero el mensaje que se espera que las empresas entiendan es que no pueden usar datos personales que no han sido consentidos. El otro mensaje que también es más el otro caso, y con esto ya culmino, es el de wrongful life. Imagínense ustedes que un menor de edad demande a una determinada clínica, a un determinado hospital, porque lo han traído al mundo con malformaciones. El gran punto es que si se otorga esta idea de un sol, ¿no? Como una cuestión simbólica, el mensaje que pretendería el niño sería que no vuelvan a realizar este tipo de situaciones o que tengan más cuidado cuando un bebé está creciendo para identificar malformaciones muy graves. Pero otro mensaje que sería el dilema es la idea de disuasión a las clínicas, pero ¿qué pasa con el niño? Si le dan la razón a él, ¿acaso le estarían diciendo que tiene el derecho a no nacer? Y lo que se tiene es el derecho a vivir, pero no es que hay un derecho a no nacer. Entonces, estas son cuestiones simplemente provocativas. Espero que las reflexiones les haya generado inquietud, curiosidad intelectual, y eso sería todo.
muchas gracias, espero haya sido de su interés y si tienen alguna duda, comentario, quedo atento. Sí, estimado Alejandro. Sí, profesor, buenos días. Buenos El días. tema de responsabilidad civil, yo lo vi con un asunto de la alienación parental, ¿no? Eh, el progenitor que se ve afectado por la alienación parental eh, tiene puede recuperar la patria potestad y, mejor dicho, el cónyuge que invade, que comete alienación parental, pierde la patria potestad. Pero no existe ahí una responsabilidad civil. ¿Cómo se resarce al padre afectado ahí? Los años, por ejemplo, que no ha visto al niño, los años que ha perdido, que no ha compartido con el niño, ¿eso podría atañerse a una responsabilidad civil? Nosotros podríamos decir, muchísimas gracias, estimado Alejandro. Nosotros podríamos decir, si es que esta persona entiende los perjuicios emocionales como un monto que se debe otorgar a partir de la acreditación de informes psicológicos que nos aproximan a la intensidad del dolor, no es que los identifican de forma exacta o que la identificación del dolor va a ser como jugar dardos y va a dar en el 10, pero nos aproximan a seguir sosteniendo que el perjuicio moral está vinculado a las emociones temporales de las personas, que esto puede agravarse, iría entonces en el daño moral, porque hay un daño más fuerte a la psique. Por ejemplo, ya se ha identificado que no solo pasa por el psicólogo, sino ya tiene que ir donde el psiquiatra porque ya hay una depresión fuerte. Entonces, a partir de ahí, con estos gastos que esta persona ha hecho, exigir al juez. Si no lo entendemos así, entonces diríamos, mira, ¿sabes qué? Yo he sufrido. Y bueno, ¿cómo aproximarnos a lo que has sufrido? No te preocupes en aproximarte. A partir que digo que he sufrido, solicito 100.000 soles. Entonces, esto es jugar a la ruleta rusa, como digo en la práctica. ¿Por qué a alguien que exige 100.000 le terminan dando 10 sin antes exigir de forma seria cómo llegas a los 100? Pero es entender el lado del moral como emociones o el lado moral como sanción. Sí, este es un desarrollo bastante interesante que lo planteo en mi tercer libro también, si alguno a futuro tiene interés. ¿Sí, estimado Alejandro? ¿No? Correcto, doctor. No, yo lo decía no solo por el niño, sino por el progenitor que no ha Claro, visto, que no ha visto crecer a su hijo, ¿no? claro, pues a él me refería en particular. Sí, sí, sí. Ok, O sea, gracias, los profesor. informes que... Sí, sí, sí. Estimado Marco, adelante, por favor. Bueno, buenos días. ¿Me escucha? Sí, sí, pero... Mire, sobre el tema es muy interesante de la responsabilidad civil. Yo me enfocaría en este aspecto de la culpa. ¿Cómo se enfoca este razonamiento para valorar la culpa de estos personajes que van en moto lineal, como Rappi, Lobo, que ellos tienen que llegar a tiempo porque les exige el trabajo, el peligro, y tienen que pasarse la luz roja, ¿no? Poniendo en riesgo a las personas, y de repente es participante de un accidente. Entonces, ¿cómo enfoca en este aspecto la culpa? Porque la culpa de esta persona es por conducir, pero esta persona está sometido a una presión laboral de llegar rápido. Entonces, ¿cómo valoraría este aspecto? Lo que pasa es que lo estoy escuchando un poco entrecortado, pero la pregunta es sobre las ambulancias, el comportamiento y llegar rápido para justificar la eximencia de responsabilidad si causa daño a otro. ¿Por ahí va? Sí, más o menos, pero me refería a las motos lineales que llevan esos pedidos Rappi, Globo, esas pistas que llevan o diferentes productos que llevan. Claro, ahí nosotros podríamos tomar medidas. En una primera línea, estimado Marco, decir, bueno, vamos a establecerle una multa económica. Luego le vamos a quitar puntos. Luego le vamos a quitar la licencia. Luego le decomisamos la moto.
hasta el punto que los medios de comunicación también cumplirán un rol importante si informan de manera adecuada, siempre que hagan de manera adecuada y clara, para que otras personas no lo realicen. Porque incluso, estimado Marco, ha sucedido de que la necesidad, pero sobre todo también el beneficio, hagan que muchos de ellos pretendan hacer entregas muy rápidas, y sucedió en China, incluso yendo contra el tráfico, simplemente para evitar lugares que estén congestionados de tráfico. Entonces, podemos tomar medidas graduales. La pregunta es, ¿hasta cuándo nos durará la fiscalización en particular a esos vehículos? Porque no se justifica, no se termina justificando que alguien vaya a excesiva velocidad por entregar un pedido, y menos que puede poner el peligro no solamente a otros conductores también, sino también hacia sí mismo, porque como nosotros sabemos, distinto es el impacto entre dos vehículos a que una moto vaya a velocidad excesiva y un vehículo abra la puerta o gire. Incluso él mismo estaría exponiéndose a su propio riesgo por esa excesiva velocidad. Sí, estimado Marco. Gracias, estimado Marco. Diana, y terminamos con Manuel, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días, estimados Buenos días. colegas. Doctor, ¿cómo se valoraría el daño moral dentro de una denuncia calumniosa, por ejemplo, ¿no? Ya que veríamos que siendo una denuncia calumniosa, también no solamente causa estragos en la imagen de la persona, sino también cómo la persona acusada se siente moralmente dañada, ¿no? Y todos esos trámites para poder defender su inocencia y poder eh, demostrar que no es la persona o que el hecho que se le imputa no, no es cierto, ¿no? Entonces, todo ese trayecto y después que te digan que en fin, te absuelvan de eso, pero todo el daño que te ha causado, tanto económico como moralmente, sentirte desesperado, sentirte agobiado, sentirte decepcionado de que una persona tan fácilmente, o sea, tenga acceso a calumniarte, a decir que tú has cometido un delito determinado y que prácticamente te llegue a tu domicilio notificaciones, ya te enfrascas en todo ese dilema de demostrar tu inocencia, ¿no? ¿Cómo se puede resarcir ese daño? Ahí, Gracias, doctor. muchísimas gracias, estimada Diana. Ahí lo que nosotros podríamos percibir es la idea de entender al daño moral como sanción, y a partir de ahí justificamos escenarios como que se puede otorgar 1.000.000 de soles, porque entiendo que el sentido de daño moral en el ámbito penal, pongo específicamente el caso Dutra, es sancionar el comportamiento de la otra persona. Quiero sancionar. Pero luego, si nosotros vamos al lado de las emociones, la angustia, el sufrimiento, la congoja, la preocupación, la ansiedad, todo eso, la pregunta es, ¿lo determinamos? ¿Lo autodeterminamos? ¿O es que hay especialistas que pueden determinarlo? Y si es que hay especialistas, entonces me dirigiré a que con esos costos me puedan otorgar, pretender que con ello me otorguen el dinero. Profesor, es que eso da igual, yo quiero que me den más dinero. Bueno, entonces se utiliza en la medida comparada la idea de daño moral como paraguas. ¿Paraguas para qué? Para que dentro de él se pongan ideas de sanción, ideas de disuasión, ideas de deep pocket, ideas de bolsillo profundo, como en el caso Brunito, que se otorgó 800.000 soles. O sea, al final quiero ver quién tiene más para darme, independientemente que yo no lleve un medio de prueba en particular para sancionar. Y con ello le respondo y le digo, si usted entiende que las emociones importan, entonces procuremos acreditarlas. No hagamos o continuemos con la práctica de autodeterminar. No, yo me siento triste. Bueno, está bien, hay una sensación. Yo tengo depresión. Bueno, ahí ya no es un término de una sensación de tristeza por una emoción. Yo tengo ansiedad. ¿Quién determina esto? ¿Nosotros lo podemos determinar? ¿No será acaso que hay especialistas que pueden determinar, y como no podemos reparar
pero pretendemos llegar a la función aflictivo-consolatoria vía estos informes, procuraré una mejor compensación aproximándome a la intensidad que sufrí en ese momento. Recientemente el profesor Taramillo decía, por ejemplo, un planteamiento muy interesante. Decía, bueno, ¿ustedes quieren que el juez presuma? Sí, ok. Si el juez presume, el juez dice, nivel 1, presumo que sufres. Nivel 2, acredítame la intensidad de tu sufrimiento. Y ahí se caerían muchos casos. Y esto ha sido planteado claramente. Díez Picasso, el profesor Papayani se expresaban claramente. No se pueden dar en todos los casos, no se pueden dar en todos los casos daño moral, porque si no es una suerte de indefensión gigantesca a la parte demandada. ¿De acuerdo, estimada Diana? Sí, doctor. Para acotar una cosa, doctor, también tenemos que tener presente que tanto las reacciones emotivas de depresión, de trastornos emotivos pueden causar y conllevar, por ejemplo, problemas que se van a desarrollar de acuerdo al estado emotivo de la persona. Por ejemplo, una angustia tremenda o una desesperación tremenda conduce a enfermedades, por ejemplo, en una psoriasis, que es producto de un estado de estrés excesivo, a otros tipos de problemas pueden ser psicológicos, falta de sueño, eh, problemas neuronales, ¿no? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, estas enfermedades producidas por el estado de estrés excesivo, de la angustia que ha causado esta denuncia, eh, es, por ejemplo, llevada por el Seguro Social, donde no te van a dar un recibo, no te van a dar, te tratan porque eres dependiente o independiente de esa institución, ¿no? Pero no vas a valorar el gasto del tratamiento que está concibiendo, aparte del psicólogo, aparte del tratamiento de las enfermedades que han ocasionado este estado de depresión y angustia, ¿no? ¿Cómo podrías tú valorar esto económicamente, no bajo un monto? Estimada Diana, ahí lo conectaríamos, iríamos al colegio de psicólogos para a partir del informe psicológico, que si se aplica test que deben estar validados y respaldados, permitan aproximarnos a un monto que se calcularía cuánto tiempo las sesiones han tenido espacio y cuánto como mínimo, como existen las tarifas mínimas en el colegio de abogados, también existe en el colegio de psicólogos, y a partir de ahí aproximarnos que la preocupación en serio es las emociones, no sancionar. ¿Queremos sancionar? Bueno, ampliemos los perjuicios, pero no utilicemos al daño moral como una caja donde todo entra ahí independientemente de la descripción del concepto. ¿Sí? Doctor. Y doctor, y también quisiera preguntar, porque como estoy estudiante no sé en sí. Por ejemplo, sucediendo en este caso, una denuncia calumniosa ya está. Te cierra, te declaran inocente ya. Pero aparece en el sistema que tú tienes denuncia de ese tipo de delito. ¿Cómo esto perjudica a la persona en su vida, por ejemplo, laboral, social, ¿no? Y si eso también, de fuera de ser resarcible, o sea, ¿qué hace el ministerio para poder borrar ese historial de, del sistema, o automáticamente se borra, o queda registrado ahí para siempre, ¿no? Claro, ahí transcurrido un tiempo, estimada Diana, uno puede solicitar, ¿de acuerdo? Que salga del sistema, transcurrido un tiempo, sobre todo cuando usted han declarado que no tiene responsabilidad alguna, pero no lo debería por el daño moral. Si usted tenía un contrato y a partir le dicen claramente, como usted tiene ese antecedente, como usted tiene esa investigación, y aún si lo despiden por eso, podría afectarlo a la empresa porque está vulnerando el principio de presunción de inocencia, ¿de acuerdo? Usted podría decir, mira, me tienes que pagar lo que dejé de ganar porque tenía un contrato fijo y a partir de la denuncia me han despedido. Pero la empresa no debería
pasar por principio de presunción de inocencia si es que aún no ha habido decisión. Pero esa sería, estimada Diana. Igual si hay más preguntas, sabe que como es mi alumna, puede ahí en la bandeja de entrada, está muy bien. ¿Sí? Culminando con Manuel, por favor. Buenos días, profesor, compañeros. Muchas gracias por la oportunidad. Hago referencia a la primera consulta que hubo de los alumnos, concretamente al caso de alienación parental, o en todo caso cuando hay un periodo prolongado en el cual uno de los padres se es privado del derecho de poder tener cercanía con su menor hijo. Dejando de lado lo que es el daño moral, simplemente por el hecho de no haber tenido acercamiento con el menor, 1 año, 2 años, lo que ha demorado el proceso judicial, bien sea que puede ser de tenencia, puede ser de alimentos, puede ser cualquier proceso vinculado a familia. Si al final resulta vencida la otra parte, quien ha sido privado de ese derecho de tener acercamiento a su menor hijo, no podría demandar vía reparación civil el tener como compensación, no económica, sino simplemente el hecho que le reponga el mismo periodo en el cual ha sido impedido tener acercamiento con su hijo. ¿No sería esa una pretensión válida, dado que nadie puede causar un daño sin ser indemnizado? Y es un daño el hecho que no haya podido tener acercamiento a su hijo. Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta está referida a el común de los casos de daños, el caso de daños a terceros por choques, digamos, son daños de menor cuantía. Y daños de menor cuantía, supongamos que sea por un monto pequeño de 1000 soles, que puede ser producto de alguien que chocó a otro irresponsable, o pueden ser daños que en el caso de propiedad horizontal hayan, no sé, pues fugas de agua y tengan que ser reparados en perjuicio de un colindante. Estos daños, normalmente, el propio perjudicado tiene que asumir esos gastos porque son tan pequeños que no vale la pena invertir o gastar, perdón, un proceso judicial. Si es el caso de una compañía de seguros, los deducibles mínimos son de $150. Es decir, todo daño menor a $150, simplemente el asegurado asume su gasto, por más que sea o no responsable del daño. Lo mismo, si hay una propiedad horizontal y a mí me está perjudicando el piso de encima con una fuga de agua, le exigiré que deje de dañarme, pero las reparaciones que hubieran a mi propiedad por, qué sé yo, pues lo que hay que masillar, pintar, etc. O si tuviera que, inclusive, hacer alguna construcción de reparación, los voy a tener que asumir yo por mi propia cuenta, ¿no? En estos 2 escenarios, ¿no? Esos daños de menor cuantía, ¿no sería una vía eficiente establecer algún tipo de, a nivel de comisarías, o sea, alguna forma eficiente de que daños menores puedan ser sentenciados y de repente está con calidad de cosa juzgada para que se obligue al causante del daño a cubrir la indemnización? Gracias. Muchísimas gracias, estimado Manuel, por interesantes preguntas. Si nosotros pensamos en el primer escenario, diríamos, a ver, alguien ha dejado de ver a su hijo durante 2 años, luego gana el proceso y quisiera al mismo tiempo con su hijo y que la otra persona no tenga el hijo. Aparte, quisiera dinero por eso que ha dejado de ver a su hijo, porque le ha causado un shock emocional. Podría ser, pero no necesariamente el dinero, sino mi enfoque ha estado básicamente por el tiempo que duró el proceso, iniciado por la parte que ha sido vencida, y que la parte vencida maliciosamente retuvo a la criatura sin permitirme derecho a poder ver a mi hijo. Ya. Y con eso se tendría el derecho a yo tener el tiempo que ella lo tuvo y que ella no lo tenga. Habiendo sido vencido, sí. Esa sería la pretensión. Pero ahí, ¿cuál sería el más perjudicado? ¿Quién seguiría siendo el más perjudicado? El niño. Si se refiere al menor, el menor ha sido perjudicado porque ya estuvo 2 años sin acceso a su padre. Claro, y luego serían 2 años sin su madre. Pero en todo caso debería haber una posición intermedia. Quizás no de manera seguida los 2 años y medio, pero de repente semanalmente, pues 5 días con el padre y 2 días con la madre. Una forma de compensar el tema.
Claro, ahí sería a partir de plantearlo con la función satisfactiva y a partir de equivalencia entre lo que yo he dejado de ver a mi hijo y lo que pretendo que al final es una felicidad de mi hijo y de mi persona, plantear ello. Ya verá el juez si otorga y se sigue entendiendo en la práctica como una idea de un monto alto para sancionar, para decir, sociedad, entienda, usted sociedad, independientemente si es el padre o madre que ha privado a la otra parte de ver al menor, que no debe tener este tipo de acciones, más aún cuando no existía razón o no es que el padre haya afectado psicológicamente ni físicamente ni alguna u otra cuestión, y por eso estaría yo, la crítica está pensado en que, bueno, ¿quiere sanción? Sí, pero el perjuicio no por el moral. Pero si uno piensa, bueno, una mejor opción de cumplir la idea satisfactiva y una mejor opción de partir de la idea de equivalencia satisfactiva, quisiera que más adelante, si es que mi hijo me pregunta, ¿por qué no me viste durante 2 años? En la decisión se diga que la persona acepta que intencionalmente quiso alejarlo para que usted no vea a su hijo. Con ello usted podría tener una mejor respuesta, pero aún así no es que el hijo va a terminar estable del todo, entiendas el fondo. Si eso se acepta, usted podría, no digo que necesariamente se haga, usted podría sentir una sensación de satisfacción, de equivalencia, que usted pueda pasar más días, pero aún así lo que se ha acostumbrado con su madre podría igual no mantener un equilibrio emocional. Y por eso es que refuerzo que el ámbito emocional, no solo de nosotros, sino de los menores, es importante. Porque uno puede decir, mire lo que me privaste. Claro, pero también pensemos en que yo pretendería una sanción, yo pretendería que lo dejes de ver y ahora que yo tenga el tiempo, pero al final puedo ver a quién terminaría más perjudicado emocionalmente hablando. Ahí va a depender de el planteamiento que hagamos en la pretensión del monto conectado con las descripciones de la función que cumple la responsabilidad civil, más allá de la clásica idea de compensación. Ahora, Manuel, la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón, se me fue. Sí, perdón, sobre la primera pregunta, yo no estoy interesado en un monto de indemnizatorio, sino simplemente darle un mensaje a la sociedad que a mérito de una denuncia falsa, de una demanda maliciosa, hizo provecho o me causó un daño de impedirme 2 años y medio de estar cerca de mi hijo, yo creo que eso merece una sanción, como mensaje a la sociedad, para que no haya un tercero. Pero ¿quién lo privó? ¿Ella o la justicia? Ella hizo una denuncia falsa que fue acogida y después en 2 juicios de violencia familiar que han sido vencidos en Corte Superior, y las medidas de protección han sido anuladas, recién tengo la posibilidad de poder tener acercamiento a mi hijo y que todavía inclusive se resiste a entregarlo porque hizo cambio de domicilio, ¿no? Sin tener conocimiento de la parte, por parte del padre, en fin. Esto es todo un tema, ¿no? Se nota que hay malicia en la denuncia, ¿no? En el proceso. Ha habido cambio de abogado, inclusive, ¿no? Una serie digamos, de ocultamientos. En fin, el mensaje a la sociedad tiene que ser que esas cosas no deberían darse. Y para que no se den es porque tiene que haber una sanción. Y no pretendo una sanción económica, insisto. Lo que pretendo es una compensación al menos de los días. Si no total, porque yo entiendo, efectivamente coincido con usted, que no se trata de perjudicar al niño. Pero no puede ser que tampoco hayan denuncias maliciosas. Bien sea el padre o la madre, el sexo no interesa aquí. Sino que una persona no puede hacer, no debería permitirse que esto quede como precedente, porque si no, el ejemplo que va a tener otros podría ser tomar ese efecto simplemente para, digamos, pretender algo indebido, ¿no? Bueno, por ese lado. Sobre el segundo caso, hay daños que son producidos, digamos, con intención o sin intención, pero producidos por un monto insignificante. Hablemos de 1.000 soles o menos. Si hablamos de un seguro de autos, alguien choca a otro, es responsable, y los deducibles, el mínimo del mercado está alrededor de $150. Es decir,
hablamos de 700 soles, perdón, 600 soles, redondeando 600 soles, ¿no? Más IGB y todo eso como fuere. Es decir, aquellos montos que estén por debajo de eso, simplemente el mismo asegurado es el que tiene que asumir los daños de la reparación de su vehículo, sea o no ser responsable. ¿No sería una forma más eficiente, no habiendo acuerdo al momento de presentarse a la comisaría, tanto el causante como el perjudicado? Si no hay acuerdo en reparar los daños, no obstante que la policía reconoce que el culpable es quien debe asumirlos, ¿no sería una forma eficiente establecer, se me ocurre, una especie de algún juzgado, llamarlo de alguna forma, que en la comisaría o en algunas comisarías tuviera entre sus funciones precisamente ver eso, ¿no? Que se cumpla la obligación, inclusive de aquellos montos menores. Otro daño menor que puede haber también es en los casos de edificios, cuando hay una fuga de agua o por alguna reparación que pueda haber hecho un departamento, causa daño al otro, por un monto pequeño, digamos hasta de 1.000 soles, probablemente tampoco se llegue a una demanda judicial, porque los costos de una demanda judicial en tiempo y cuantía superan largamente a los 1.000 soles de daños que podrían haber, ¿no? En esos temas de menor cuantía, ¿no podría haber una forma eficiente y eficaz de poder establecer algo así como un juzgador que signifique la obligación al responsable de atender el pago de la obligación? Gracias. Ahí, estimado Manuel, si nosotros pretendríamos que fuera una comisaría o que fuera un ente especializado, tendría que entender y conocer todo el proceso de daños y perjuicios, juicio de responsabilidad, elementos, análisis, estructura, más que una cuestión inmediata, porque si no, esto no solamente se aplicaría a responsabilidad civil, sino que a obligaciones, a contratos o a otros, porque todos quisieran que el procedimiento sea más inmediato. Podríamos pensar en asegurar nuestro departamento para que en caso llegue un monto en que ya colapse, bueno, nos pueden reparar, pero quisiéramos que fuera más rápido, y por eso es que Nueva Zelanda piensan en un fondo, para que no esperen estos procesos de daños y perjuicios, y por eso es un estado intervencionista. Pero si no, existe este derecho de defensa, tendría que existir también un ente de apelación, y luego, después de ese ente de apelación, incluso podrían ir a casación y no cerrarlo, porque independientemente que tengas las acreditaciones, como pasa en los procesos judiciales, presenta demanda, gana, confirman, incluso puede llegar hasta la Corte Suprema, y es esto lo que pasa. ¿Preferiríamos que esto sea cubierto por seguros o fondos? Bueno, podrían ser más inmediatos, pero son necesariamente, hay que conocer ciencia de la responsabilidad civil, ciencia entendido como conocimiento, y la normativa también. Pero es un planteamiento muy interesante, estimado Manuel. Por cuestiones de tiempo, lo dejamos aquí. Espero estén muy bien, espero les haya parecido interesante, y a seguir pensando sobre la responsabilidad civil. Gracias. Al mediodía está la conferencia de la profesora Francesca Benatti, Cambio Climático y Responsabilidad Civil, que ya se ha compartido. Gracias, que tengan buen día, gracias por conectarse. Gracias, doctor, por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profesor. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, doctor.